¿ok? Entonces, después tuve la oportunidad de poder liderar la otra unidad de negocio de mi empresa, que es los negocios de facility management, de limpieza. Y fue ahí donde conocí de cerca el modelo de negocio, conocer la estrategia de ventas, de marketing, conocer a los clientes, conocer a los trabajadores de limpieza, que era algo muy importante. Y pude tomarle mucho cariño a este negocio. Tanto así que tuve la oportunidad de poder duplicar la facturación en menos de un año y pude casi duplicar también el número de clientes. Y fue una experiencia muy satisfactoria, fue un logro muy importante para mí. Y en esa experiencia fui pensando, fui ideando crear algo propio, porque es algo que yo siempre quise hacer, pero no tenía idea qué crear o qué emprender. Y con esta experiencia me motivé mucho para hacerlo. Y en general soy una persona muy exigente con la limpieza, me gusta que las cosas siempre estén en orden, soy una persona muy disciplinada, una persona que le gusta liderar también, le gusta enseñar y le gusta compartir. Entonces creo que se fueron creando las bases para yo poder emprender un negocio de limpieza. Y Súper. bueno, fue ahí que creé Ecolimpio, buscando el factor diferenciador de la ecología y dándole valor a los trabajadores, porque mi experiencia en este rubro vi que en Perú, bueno, y en otros países también, quizás muchos empleadores no le dan esa importancia, esa relevancia a los trabajadores de limpieza, ¿no? Muchas veces son marginados o se ve como un trabajo que no genera valor o que no es importante, y entonces me aboqué mucho a eso, ¿no? A que el trabajador de limpieza se sienta empoderado, se sienta satisfecho de poder trabajar en un rubro tan importante como la limpieza, así como lo es la salud, ¿no? Creo que con la pandemia, con la coyuntura del COVID, nosotros mismos y nuestros trabajadores en limpieza, pienso que son los que estuvieron al frente de la pandemia, ¿no? Ujú. Antes que los médicos, antes que muchas personas profesionales, nuestros trabajadores de limpieza y nosotros mismos estuvimos ahí al frente, ¿no? Dando la batalla al COVID-19, ¿no? Un virus sumamente peligroso, sumamente agresivo, invisible, no sabíamos de qué se trataba, y fue también un gran desafío poder conocer y adaptarse a esa nueva realidad, pero también fue una gran oportunidad que se nos dio a todos en este rubro de la limpieza y la desinfección, que es algo que nosotros ya veníamos trabajando de alguna manera, ¿no? Solo que con la pandemia se le dio relevancia Se y disparó, se sí. pudo conocer de una manera más clara, ¿no? Te agradezco esa introducción. Mira, y Renato acaba de compartir varias cosas de valor y a mí y me conecto mucho con Renato en sus palabras en cuanto a que uno, cuando uno empieza en el negocio, uno lo hace con mucha incertidumbre, pero uno termina queriendo y como encontrándole el gusto a este oficio. Y Renato lo mencionaba muy bien, empezó con su trabajo, empezó a liderar sus equipos de ventas, pero le gustaba estar conociendo y entendiendo bien de qué se trataba pues toda esta parte de limpieza y uno termina queriendo ser parte de eso. Y yo, honestamente, yo les he contado en algún video, eh, yo intenté irme de la limpieza por un tiempo, pero no pude. Definitivamente el ritmo de trabajo que traía trabajando en limpieza, el ritmo de conexiones, de conocer gente, de conectarme con personas, de entrenar personas, de conocer técnicas, de conocer un montón de cosas, me hicieron regresar a este oficio. Fue por un breve periodo de tiempo, fue como un lapsus mental ahí que tuve por un tiempo, pero regresé y regresé con toda, regresé con otra manera de ver el negocio y de ahí para acá pues hemos trabajado sin parar. Entonces me conecto mucho con eso que tú mencionas y aparte lo que mencionas de la pandemia también fue triste ver que algunos negocios cerraban, pero también fue una oportunidad para que esta industria creciera y sacara la cabeza por encima de muchas otras. Cuando todo el mundo estaba tratando de hacer cosas por proteger a su ambiente y todo esto, la limpieza estaba ahí. De algún modo tratando de entender de qué se trataba, de algún modo aportando, de algún modo probando
y siempre fuimos los trabajadores de la limpieza los que estuvimos ahí al pie del cañón tratando de que toda esta situación se mejorara. Quiero ahorita preguntarles, porque estoy como tratando de que de compartir la presentación, pero al mismo tiempo, pues que nos pudiéramos ver, pero no encontré la forma. Entonces, déjenme si yo puedo hacerlo por aquí y ustedes me dicen para, para ver si nos vemos, porque nos vemos casi. Aquí solamente ven que la presentación o nos vemos todos. Renato, ¿qué dices? Te veo a ti y veo la presentación. Ok, listo. Listo, pues no sé, pues dejémoslo así por ahora, a ver qué Ok. podemos hacer. Si hay algo, pues lo arreglamos. La idea era como que pudiéramos ver todo el panorama, pero listo, no hay problema. Aquí estamos de todos modos. ¿Paso a la siguiente? Sí, sí, por favor. Listo, claro, ahí estamos. Gracias. Y bueno, antes que todo también quiero compartir una frase o un pensamiento que a mí me ha ayudado muchísimo en el emprendimiento de la limpieza y creo que es la clave o la primera estrategia que uno tiene que hacer, no solo al inicio, sino que durante todo nuestro emprendimiento, durante toda nuestra vida de empresario y de lo que queramos hacer en la vida, es un fundamento clave, ¿no? Y dice, si yo no crezco profesionalmente y también personalmente, mi negocio no crecerá, ¿no? Siempre he pensado y siempre he compartido que nuestro negocio, nuestro emprendimiento, es el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo crezco, si yo me preparo, si yo estudio, si yo leo libros, me estoy actualizando constantemente sobre estrategias de venta, de marketing, de finanzas, de talento humano, de liderazgo, habilidades blandas y tantas cosas que uno necesita como emprendimiento, va a ser muy difícil que nuestro negocio crezca, ¿no? Entonces, es causa-efecto, ¿no? Crezco yo como persona, como ser humano, crezco como profesional en la medida que lea libros, en la medida que participe en webinars, ¿no? Y creo que vivimos en una época donde no hay excusa para que no podamos dejar de aprender, ¿no? Yo cuando converso con personas mayores, porque siempre me gusta escuchar a diferentes empresarios de diferentes rubros, y muchos de ellos son mayores que yo, y es interesante pensar y saber que hace 20 años, ¿qué se iba a imaginar de que íbamos a tener una reunión como esta en este momento, ¿no? Varias personas conectadas de diferentes lugares, diferentes países, hablando sobre un mismo tema, ¿no? Sobre un tema que nos ayuda, que nos interesa y que suma mucho valor. Entonces, vivimos en una época grandiosa, en una época muy valorada, donde la información en general está a un solo clic, ¿no? Y todos tenemos un celular smartphone, tenemos laptops, tenemos dispositivos electrónicos y podemos tener acceso a mucha información. Esta era es la era de la información, de la innovación. Entonces, no tenemos pretexto para no poder prepararnos, para no poder desarrollarnos como personas y como profesionales. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, si no podemos pagar un diplomado, una maestría o un curso o un taller, hay muchos webinars, hay muchos cursos, talleres en línea, incluso gratuitos, donde podemos capacitarnos. Y esa es la base o es la primera estrategia que va a ayudar a tener un emprendimiento de limpieza exitoso. Es causa-efecto. Crezco yo, crece mi emprendimiento. Entonces, una pregunta importante que yo siempre me hago, ¿no? Y una meta que tengo siempre es, ¿cuántas horas dedico a mi preparación personal y profesional para que mejore y para que crezca mi negocio? Y una meta que yo tengo es que cada día dedico por lo menos 25 minutos, y a veces es mucho más. Por ejemplo, a veces uno tiene una agenda complicada, ¿verdad? Tiene citas, reuniones, a veces compartimos actividades familiares, recreativas, de todo un poco. Algo que estoy haciendo últimamente es que en el auto, acá en Lima, bueno, como en muchos lugares, como en California, que estuve hace poco en Los Ángeles, hay mucho tráfico, Terrible. muchísimo. Y las distancias son larguísimas, ¿no? Sí, Como más de una hora o en la mayoría de los casos. Acá en Lima también es parecido. Entonces, lo que hago es en el auto pongo audios o audiolibros
que me permiten seguir capacitándome, ¿no? Y mientras que estoy conduciendo, en vez de escuchar música, que claro, también es bonito, es divertido, me encanta escuchar música también, pero también dedico un tiempo para escuchar audios que me capaciten, ¿no? De emprendimiento, sobre temas de inteligencia emocional, de liderazgo, de marketing, de finanzas, y ya estoy programado, ¿no? Entonces es como un automático, ¿no? Y entonces cada vez que estoy en el día o en reuniones en el trabajo, es increíble cómo la mente puede captar cuando tenemos un hábito recurrente, diario, entonces se me vienen las frases o las enseñanzas claves que aprendí sobre algún tema de emprendimiento y lo pongo en práctica, ya sea en una reunión, ya sea con un cliente, ya sea con un proveedor, ya sea en cualquier situación. Entonces esto genera un gran valor para uno mismo, porque la mejor inversión que uno puede hacer en su negocio es uno mismo, ¿no? Entonces, Correcto. mientras más tiempo inviertas en ti, va a ser mucho mejor, ¿no? Y Claro. también hablamos de mejorar la personalidad o la vida personal, ¿no? Como hacer ejercicio, llevar una alimentación sana, tener buenos hábitos, ¿no? De salud, de alimentación, dormir las horas adecuadas, leer libros. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, esa es la estrategia más importante porque por más que yo aplique cualquier estrategia de marketing, de ventas, de finanzas y todo lo que yo quiera, va a ser muy complicado que tenga éxito si primero no construyo la primera base, que es mi personalidad, mi parte profesional. Luego ya puedo trabajar mi empresa porque va a ser una causa-efecto, ¿no? Sí, Y consecutivamente va a crecer por default, ¿no? es totalmente, estoy totalmente de acuerdo y creo que aquí todos coincidimos en que la mejor forma, como dice la frase que tienes aquí, si tú creces profesionalmente, tu negocio crecerá. Y como dice Renato, no es necesario pues todos esos cursos así, pero mira que los tiempos muertos que llamábamos antes, como ir manejando, caminando en el gimnasio, lo que sea, ya no son tiempos muertos. Ahorita existe a nuestro alcance muchísimas formas de tener información que con más, a veces uno piensa que se satura mucho de información, pero no sabemos cómo el cerebro está funcionando. Y con toda la información que tenemos, algo queda, algo queda, algo queda, algo queda. Y cuando menos lo esperes, vas a necesitar esa herramienta, llega a tu cerebro y abre la cajita de herramientas y te la pone ahí porque ya en algún momento la escuchaste. Entonces, excelente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre hay que estar buscando crecer profesionalmente y en la parte personal también, porque tu negocio también demanda energía, tu negocio también demanda de tu atención y todo eso se consigue teniendo una vida saludable, teniendo unas relaciones saludables, teniendo pues todo ese entorno tuyo saludable para que tú puedas tener la energía suficiente para atender tu negocio. Totalmente de acuerdo en eso. Exacto. Siguiente, por favor. Ujú. Entonces, ahora quisiera compartir algunos conceptos que ya conocemos, que ya sabemos sobre los negocios, sobre el emprendimiento, y vamos a ver cómo lo podemos aplicar como una estrategia de marketing en nuestros negocios de limpieza. Es importante siempre que cuando hablamos de marketing, hablamos de modelos de negocio o hablamos de nichos también. Cuando hablamos de modelos de negocio, estamos hablando de una estructura, ¿no? Nuestra empresa, así como tiene un nombre, también tiene un cuerpo, ¿no? Una estructura, ¿no? Así como el cuerpo físico, ¿no? Tiene extremidades, tiene una cabeza, tiene sus organismos y tiene todos sus componentes. Las empresas también, ¿no? Y tienen diversidad de estructuras. Generalmente se manejan dos, ¿no? Y seguramente hemos escuchado de lo que es B2B o business to business, que en el negocio de limpieza se conoce también como el nicho comercial, ¿no? Cuando yo como empresa de limpieza puedo buscar negocios que son empresas, ¿no? De empresa a empresa, Correcto. ¿correcto? Correcto. Y sabemos que el business to business demanda mucho más preparación para yo poder lograr un cierre o una venta, ¿no? Por ejemplo, Correcto. el proceso de compra de una empresa es un proceso muy complejo, ¿no? Donde tu contacto, ¿no? O la persona que tú tienes que llegar,
que puede ser un gerente de operaciones, puede ser un manager de un supermercado, o puede ser un administrador o un dueño de alguna empresa, en diferentes casos. Eh, Normalmente este nicho, lo que más espera de un proveedor de servicios de limpieza, en mi experiencia, son resultados, números, Correcto, ¿no? correcto, Entonces, son personas muy preparadas, ¿no? Son correcto, personas muy profesionales y sobre todo que ellos quieren saber cómo tú le vas a resolver los problemas o cómo tú vas a poder impactar en sus resultados corporativos, ¿no? De negocio, ¿no? Como por ejemplo, eh, ellos están buscando siempre un precio económico, ellos por lo general tienen un presupuesto que tiene que estar alineado. Normalmente cuando tú presentas tu propuesta económica, la persona que tú tienes como contacto no es la única persona que va a revisar tu propuesta, ¿no? ujú, Esa persona lo tiene que consultar y lo tiene que presentar con su jefe directo, que puede ser el gerente general, o puede ser un manager, puede ser el dueño, puede ser su socio. Hay muchas alternativas y muchas veces tu contacto lo presenta en un directorio, muchas veces tu propuesta. Y van a haber muchas cabezas, muchas personas que van a evaluar tu propuesta. Entonces correcto. tu propuesta tiene que ser muy clara, tiene que estar basada en un conocimiento al detalle de todas las necesidades que tiene esta empresa, ¿no? O rubro, ¿no? Entonces tú tienes que estar muy familiarizado con los rubros que tú ya conoces, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya conozco mucho los rubros de construcción o de retail, porque ya tengo experiencia, ¿no? Desde mucho antes de tener a mi empresa, conozco mucho ese rubro, entonces sé cómo trabajan, sé qué buscan, sé qué necesitan, también conozco a sus competidores, ¿no? Sé que lo ofrecen, y entonces conozco la mayor parte de lo que requiere la negociación para que yo cuando me presente con ellos pueda tener una ventaja competitiva, ¿no? Entonces lo que ellos buscan es resultados, ¿no? Costos y una propuesta eh, de valor, Que ¿no? se Que realmente diferencie. le Ayer, ayude. ayer precisamente con, con Janet estábamos tocando el tema de, tal vez algunos lo recuerden aquí, de que en el tema comercial, que es el que yo me he tratado de desenvolver más tiempo aquí, siempre está esa burocracia, ¿no? Entonces presentas tu propuesta, esa propuesta escala a alguien más, esta propuesta escala a alguien más y alguien más hasta que alguien toma la decisión. Es posible que por el camino esa propuesta se pierda. También sucede. Es posible que la propuesta se pierda por el camino, pero pues es parte del proceso. Es por eso que hay que hacer seguimientos. Nosotros siempre tratamos como de que si tenemos estos prospectos o hemos enviado estas propuestas, tenerles un seguimiento constante para saber hasta dónde pueden llegar. Si definitivamente te cerraron la puerta, pues está bien, seguimos con el siguiente. Pero lo que dice Renato, pues sí, así es en todas partes. Y las personas que estén aquí tratando como de entender un poco el rubro del negocio de la limpieza como en el lado comercial, tienen que estar preparados para eso, tienen que entender esto, porque esta parte es un poco frustrante al inicio cuando te cierran las puertas o cuando ni siquiera te prestan atención, pero no es tal vez tú, no eres tal vez tú, es tal vez las personas que intervienen en el proceso que en algún punto o se perdió o no vieron suficiente valor porque la competencia está ahí o el amigo del otro también está ahí, entonces es necesario que siempre tengan presente que en este negocio vamos a encontrar ese tipo de barreras. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un nicho mucho más complejo, pero también es un nicho muy bien remunerado, ¿no? Que si tú trabajas con disciplina, con estrategia, te preparas, conoces a tu contacto, da muy buenos resultados a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces Correcto, requiere mucha persistencia, mucho seguimiento y todo ello, ¿no? correcto. Una, una de las estrategias que yo utilizo y me está ayudando mucho, porque yo empecé con el nicho comercial antes del residencial. Entonces tengo mucha experiencia porque vengo de esa experiencia previa, ¿no? Como dependiente en mi trabajo anterior. Entonces me animé justamente a eso. Una de las estrategias que hoy en día está creciendo mucho y que debemos de aplicar todos nosotros como empresarios, como emprendedores, es aplicar las herramientas digitales de las redes sociales. Una de ellas, en este giro, en este nicho, es LinkedIn.
¿no? Seguramente muchos ya conocemos o ya utilizamos LinkedIn, y es muy importante tener una presencia, cuando nos dirigimos a los negocios B2B o comercial, tener una presencia de LinkedIn, ¿no? Tanto como Renato Arenas, ¿no? O como Juan, o como José, o como Oscar, es importante que creas y construyas una marca personal, ¿no? Correcto. Los empresarios que más confían en empresas o en proveedores es cuando conocen o cuando saben que ese representante empresarial, en este caso uno de nosotros, tiene una trayectoria profesional, ¿no? Intacta, ¿no? Limpia, ¿no? Sí, Eh, intachable, ¿no? Y que tiene la experiencia suficiente, porque ustedes saben que LinkedIn es una red social de profesionales. Entonces, muchas veces en LinkedIn uno tiene recomendaciones, tiene feedback de proveedores, clientes, testimonios, tienes también todo tu historial académico, ¿no? De dónde estudiaste, qué cursos llevaste, si llevaste diplomados, maestrías, si llevaste todo lo que pudiste, ¿no? También es importante para construir tu marca personal y compartir experiencias, ¿no? Experiencias de tus clientes que están satisfechos con tu servicio, o experiencias del entorno, ¿no? Hoy en día el tema, quizás ya no tanto ahora, pero hace un año más o menos me acuerdo de que me ayudó mucho a apalancarme un poco de la coyuntura sobre el COVID. Y muchos empresarios me empezaron a seguir o me contactaban o preguntaban, porque te vuelves un referente. Si claro. eres un profesional preparado, que conoces sobre limpiezas y conoces sobre los términos, sobre la parte técnica, sobre tu modelo de negocio, y te vuelves un especialista, entonces vas a Te van a generar credibilidad. buscar. Exacto, y te van a buscar. Quizás no es tan efectivo, pero vas construyendo poco a poco una marca, vas construyendo confianza, vas construyendo credibilidad, y muchos contactos te empiezan a preguntar, te empiezan a indagar o te empiezan a recomendar. No Claro. necesariamente el que leyó tu post o el que leyó tu publicación va a ser tu cliente, pero muchos de ellos recomiendan, ¿no? Recomiendan a un contacto, a un amigo o a una empresa que sabe que necesita tu servicio, ¿no? Y así. Claro. Y en el comercial se maneja, pues a mí también, viendo aquí la diapositiva que tienes, eh, tanto comercial como residencial, tal cual como lo estás mencionando ahí, son para mí las herramientas también que funcionan en cada sector. ¿Qué nos cuentas del residencial? Sí, claro. En residencial o en business to consumer es más directa la conversación, el speech o la propuesta, ¿no? Porque estás hablando con el consumidor final, con el cliente, que puede ser una ama de casa, ¿no? Puede ser la mamá o la esposa, ¿no? De un lugar donde necesita que se le ayude en casa con la limpieza, con la desinfección. Entonces, el proceso es más práctico, es más fácil, por decirlo así. Pero también, en mi experiencia, eh, el nicho residencial es un poquito más exigente. Son un poco más perfeccionistas en muchos ámbitos del servicio, ¿no? Sobre todo al menos acá en Perú, las mamás conocen con total detalle cada rincón de su casa, ¿no? Cada estructura, cada ambiente, y saben lo que realmente necesita su casa, ¿no? No todos los casos, pero muchos casos, la mamá o la señora, la encargada de la casa, o también muchos esposos, muchos padres también lo son, pero la mayoría son mujeres, muchas son mujeres que son muy meticulosas y muy detallistas con la limpieza. Entonces, tu foco, tu prioridad tiene que ser mucho más minucioso con la limpieza, tienes que ser un poco más cuidadoso, ¿no? También las personas de residencial son más recelosos con sus objetos, ¿no? Con sus adornos, con sus equipos. Si algo se rompe, si algo se pierde, tienes que tener garantías, seguros, si algo se puede dañar o algo se puede averiar o algo se puede perder. Entonces tienes que trabajar mucho también el tema de la confianza, porque no es fácil que alguien te abra la puerta de tu casa para que puedas entrar a trabajar y hacer un servicio de limpieza o desinfección o el trabajo que estés ofreciendo. Entonces requiere mucha confianza, mucho profesionalismo, pero digamos que es más corto o más práctico el proceso de venta. Sin embargo,
para poder lograr rentabilidad, tienes que manejar en el nicho residencial mucho volumen y una estrategia muy agresiva para que tu propuesta residencial pueda ser más atractiva, más rentable para tu negocio. Correcto. Eh, Sí, discúlpame. Termina, si quieres termina y quería como agregar algo al tema, pero sí estoy tratando de conectar mis ideas, pero sí, claro, termina. sí, gracias. Digamos que en nuestra experiencia, el nicho residencial nos ha generado un flujo de caja muy efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los pagos son inmediatamente, ¿no? A veces son adelantados. Entonces te genera un flujo de caja importante para tener mayor liquidez en tu negocio. Correcto. Indicadores, KPIs claves de un negocio, ¿no? Liquidez, eh, tener un flujo de caja efectivo, que tú puedas tener un presupuesto que pueda eh, ayudar, ¿no? Correcto. Correcto. Pues mira, yo quería agregar aquí, porque pues en el tema de redes sociales o de marketing digital para estos negocios, em, siempre, siempre tratamos de, obviamente, de usar todas las herramientas disponibles, pero no todas funcionan para todo. Renato hace muy bien la diferencia y es que pues para clientes comerciales funciona muy bien LinkedIn y pues tener una buena página web optimizada para que te encuentren. Y en el tema residencial funciona muy bien el tipo de redes sociales un poco más personales. Estamos hablando de Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas redes sociales. Sin embargo, no, como bien mencionaba Renato, no porque te sigan significa que te van a comprar de una vez, no significa que van a empezar a pedirte tus servicios. Lo que sí hemos logrado nosotros identificar, pues a lo largo de este tiempo y que yo he trabajado con algunos emprendedores aquí de mi sector en el tema de redes sociales, es que la presencia de marcas sí hace mucho la diferencia. Sí puede ser diferente que sí puede haber en el océano varias compañías haciendo lo mismo, pero si tu propuesta en redes sociales es la que valida lo que tú estás ofreciendo, tienes muchas más ventajas de que tú seas la persona que te van a contratar. Y en el residencial, tanto para publicar como para llamar la atención se necesita muchísima cantidad de contenido, muchísima, porque hay mucha cantidad allá afuera de competencia haciendo lo mismo. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto y fue algo que yo compartí en el ebook, a propósito para el que no lo tenga, pueden escribirme luego por Instagram, su correo electrónico se los hago llegar con mucho gusto. Y algo que funciona muy bien es darle esa personalidad a tu negocio para que pueda diferenciarse de toda esa gente y todos esos negocios que están allá afuera ofreciendo lo mismo que tú. Y es un proceso, tienes que construir tu marca, tienes que darle una identidad, tienes que tratarlo como si fuera una persona. Todo eso lo explico en el ebook. Tal vez en algún momento hagamos un evento especial solamente para eso, pero la idea central es que si estás en el residencial, necesitas ser agresivo en tu estrategia. Es como lo decía Renato y como lo he comprobado yo también para trabajando de la mano con otras personas. Ser agresivo significa estar publicando constantemente, estar llamando la atención de tu cliente constantemente y no solamente en redes sociales, también es un complemento estar afuera, estar promocionando tu negocio, asistiendo a eventos. Todo ese tipo de marketing hace que tu negocio quede en la mente de tus posibles clientes. Y como decíamos, no necesariamente los que te siguen te compran, pero sí son los que cuando estén pensando en el servicio piensen primero en ti. ¿Sí? Porque ya te vieron, ya tienen una marca ahí, ya saben que creo que yo vi este negocio en algún momento, alguien tuvo que haber guardado un post tuyo que le gustó, alguien tuvo que haber compartido, alguien tuvo que haber hecho algo y en algún momento van a decir, yo conozco a este, me acuerdo de este, lo necesito ahora, es el que voy a preguntar primero. Entonces todo eso es como generar una reputación. Entonces, muy bien el punto ahí. ¿Algo más que quieras agregar aquí en este punto, Renato? Sí, sí, solo para terminar, la primera estrategia de marketing que uno tiene que hacer con respecto a lo que estamos hablando es el posicionamiento de marca, ¿no? El branding, porque no puedes generar ventas o no puedes generar mayor cantidad de leads si no tienes un posicionamiento, ¿no? Si no construyes una marca
que sea una marca competitiva, de prestigio, una marca seria, una marca que se sostiene en el tiempo. Entonces, Ujú. esa debe ser nuestra primera meta, porque muchas veces quizás queremos que todo sea rápido y que por redes sociales o por las herramientas digitales podamos vender, pero eso tiene un proceso. Y si lo construyes, primero construyendo tu marca personal como un referente, como un especialista en tu rubro, en la limpieza, y luego lo haces con tu empresa, entonces tiene mucho más poder, ¿no? Tiene mucho más impacto. Tu marca personal y tu marca como empresa, ¿no? Pero el posicionamiento es prioritario, ¿no? Y de ahí poco a poco, cuando vas creciendo en comunidad, vas creciendo en contenido y todo, en visitas y todo, entonces se aplica más el tema de las ventas, ¿no? Como Correcto, consecuencia de eso. correcto, perfecto. Muchas gracias por el aporte. ¿Seguimos en la siguiente? Sí, por favor. Ok, aquí está. Bueno, una mejor estrategia que B2C y que B2B, en mi experiencia, y que me ha dado excelentes resultados, es el B2P, ¿no? El business to person. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de B2B comercial o cuando hablamos de B2C residencial, hablamos de personas, hablamos de seres humanos que piensan, que sienten, que tienen necesidades, que necesitan que se les escuche. Entonces, cuando hablamos con gerentes, con directores, con consumidores, familias, todos ellos son personas y debemos de abocarnos a la persona como es, ¿no? Con atención, ¿no? Que se den cuenta y puedan percibir que estamos para ayudarles, que estamos para servirles. Y algo mejor que vender a empresas o consumidores es vender experiencias, ¿no? Eso a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Que cada acción que tú realices como emprendedor y como empresa, que sea una experiencia, una vivencia magnífica, ¿no? Que sea algo especial que tiene tu prospecto o tu lead antes de ser cliente y que cada etapa del proceso de venta sea una experiencia positiva, ¿no? Que diga, caramba, qué excelente es conversar con Juan, con Pepe, con Oscar, con Renato. Es un especialista, es un capo, como muchas veces se dice acá. Entonces, esa imagen o esa experiencia hace que el proceso de venta sea mucho más eficaz, mucho más rápido, mucho más práctico. Porque todos somos seres humanos y los seres humanos vivimos por experiencias, vivimos por sentimientos, por emociones. Entonces, si estás preparado, si dominas tus técnicas, tus temas de marketing, de ventas y todo lo que concierne a la limpieza, la experiencia, el resultado va a ser positivo. Y más importante que vender experiencias es que tú logres, ¿no? Y como consecuencia de ello, que tus clientes adquieran historias de éxito, que esa vivencia especial que recibió por tu servicio de limpieza se convierte en una historia de éxito, de cómo me ayudaste, de cómo resolviste ese problema que yo tanto necesitaba. Necesitaba resolver ese problema en mi casa, ¿no? Estaba sumamente sucio, todo de cabeza, todo revuelto, y de una manera rápida y eficiente solucionaron mi problema. O que no tenía tiempo para limpiar mi casa, como lo suelo hacer, pero con solo una llamada o con solo un contacto virtual, me vinieron a ayudar inmediatamente y resolvieron la situación en la que me encuentro. Entonces, es importante que nuestros clientes, al lograr esas experiencias, ellos mismos logren esas historias y eso es lo que genera el mejor marketing que nunca va a pasar de moda, que es el boca a boca, ¿no? Te Correcto. recomiendo, ¿no? Te Totalmente de sugiero acuerdo. tal, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es lo que nunca va a cambiar. Totalmente de acuerdo. Y estábamos tocando durante estos días ese, ese, ese toque personal que tiene, eh, que tiene estar presente, ¿sí? Estar presente para tu cliente, ese toque personal que le da cuando tú vas desde el proceso en que vas a buscarlo hasta cuando haces seguimiento después de hacer los trabajos. Yo espero y creo que ha sido algo de lo que yo he tratado como de compartir más y es hacer seguimiento. Hacerle seguimiento a los clientes es súper importante y eso es marketing también, porque aunque tu trabajo haya salido mal, vamos a poner el peor escenario y es que el trabajo salió mal y el cliente no le gustó.
pero tú le haces seguimiento y le dices, ¿sabes qué? Reconozco nuestro error, reconozco que tuvimos estas fallas, lo quiero solucionar, de algún modo muchas veces uno hasta dinero pierde. Yo he perdido dinero por tratar de solucionar y limpiar la imagen que tuvieron de la confianza que me dieron para hacer un trabajo, pero salió mal, por alguna razón u otra salió mal y yo fui personalmente a presentarme como representante de mi compañía, a decir, los lamento, el trabajo salió mal, te lo voy a recomponer y he tenido que invertir más dinero de lo que supuestamente iba a tener ahí. Pero eso me ha generado que esa persona haya confiado en mí, que sepa que atrás de todo eso hay una voz que respalda todo este trabajo y esa misma persona puede que me traiga otro cliente. Así que yo lo hago sin ningún reparo cuando hay que hacerlo. Y ahora, cuando es positivo, también hay que hacer seguimiento, porque es más fácil que te compartan a ti con algo negativo que te compartan con algo positivo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, cuando hacen algo positivo, cuando tú has hecho un buen trabajo, también hay que hacer seguimiento. Mira, me alegra que te haya gustado nuestro trabajo, si puedes darme una calificación aquí, si puedes darme un comentario, si puedes hacer de algún modo que tu voz sea nombrada por alguien más, es una posibilidad muy, muy alta de que otra persona te contacte de una vez para que le hagas un trabajo. Entonces, el seguimiento es importantísimo y eso es parte de los mensajes que tal vez estamos entregando con mucho más fuerza en estos días que estamos aquí conectados. Entonces, ¿seguimos con la otra, Renato? Sí, por favor. Listo. Perfecto. Y otra parte importante también, una estrategia importante, sumamente básica, que todos los empresarios debemos de tener, es preparar nuestra propuesta de valor. Y una propuesta de valor que sea poderosa, ¿no? Que llame la atención, que sea directa y que la puedas resumir en una sola frase, ¿no? Que quizás la puedes decir, como hay unos videos que lo dices, creo, en el ascensor, ¿no? Mientras que estás en el ascensor, puedes hablar con una persona en menos de 30 segundos o un minuto y decir cuál es tu propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que tú solucionas? ¿Qué es lo que tú resuelves? ¿Qué es lo que tú haces por las personas y por la sociedad? Entonces, algo que se puede hacer, como yo lo digo siempre, es ayudo a empresas constructoras, ¿no? O ayudo a empresas retails, o ayudo a escuelas, o X rubro, mientras más específico sea mejor, a lograr X resultados, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos logrado con algunas empresas que tienen certificación ecológica, con ciertos productos ecológicos que utilizamos, ahorramos más o menos entre un 30 y 40% de agua versus un proveedor de limpieza tradicional. Y esos clientes están sumamente atraídos porque ellos trabajan con certificaciones ecológicas y este número les llama la atención, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Mediante los servicios de limpieza verde o mediante los servicios de limpieza ecológica, ¿no? Y el cómo lo haces, ¿no? Entonces, esta frase es muy poderosa y tiene que estar en tu LinkedIn, tiene que estar en tu Facebook, en tu Instagram, en WhatsApp, en tus flyers, en tus propuestas que tú presentes, porque ese es tu escudo, es lo que te va a ayudar a generar mayor impacto con tu cliente. Y si lo haces de manera recurrente y si lo haces de manera específica, tiene un impacto muy alto. Y es lo que quieren escuchar los clientes, ¿no? Resultados. ¿Qué me ayudas? ¿Qué me ofreces? En qué me genera valor tu trabajo? Entonces, los clientes son así, tanto B2B como B2C, ¿no? Quieren que les resolvamos los problemas. Mientras más conozcamos a nuestros clientes, a nuestro nicho, de qué adolecen, de qué les duele, ¿no? Por ejemplo, las amas de casa están adoleciendo pues el factor tiempo, cansancio, se sienten solas, están locas a veces cuando están los niños alborotados o cuando tienen una visita y tantas cosas. Muchas de ellas trabajan también o estudian, ahora que tenemos una un nuevo estilo de vida, que todo es remoto, todo es digital, hace que la carga en el hogar haya sido el triple o el cuádruple de lo que era antes de la coyuntura de la pandemia. En una encuesta que hicimos aquí en Perú, por lo menos, el 70 y el 80% de nuestros clientes ahora trabajan en sus casas, estudian en sus casas,
Y no hace mucho, hasta hace poco, la escuela también era en la casa. Recién este año, recién los niños están volviendo a la escuela presencial. Entonces, los hogares eran pues totalmente saturados, ¿no? La cocina, los baños, las habitaciones eran pues sumamente complejo poder darse el tiempo y la dedicación de limpiarlo. Muchas de ellas o muchos de ellos, de nuestros clientes residenciales, quizás podrían tener el tiempo, pero no tenían las ganas, porque están tan desgastados mentalmente en sus trabajos, en sus estudios, ¿no? Que automáticamente el cuerpo físico también se desgasta y tienes un desánimo y una pereza levantar la mano para limpiar tu casa o para barrer o para lavar los platos o para hacer el aseo. Entonces, era un factor muy importante que supimos detectar y nuestras ventas pudieron crecer en un 30 y 40% solamente por conocer en detalle de cómo nuestra propuesta de valor puede ayudar a nuestros clientes. Entonces, cuando hablábamos de residencial, decíamos, ayudamos a familias, ¿no? A amas de casa, a que su hogar esté totalmente impecable, ¿no? A pesar de que los niños, a pesar de que trabajas y estudias en casa. Sí, adelante. Te escuchamos, Renato. Sí, sí, y lo último que quería resaltar es los testimonios, ¿no? Es importante también tener un bagaje de testimonios. Y para tener testimonios no necesitamos tener muchos años en el rubro. Basta que tengas un cliente que lo hayas atendido y que esté contento con tu servicio, puedes obtener un testimonio positivo, que lo puedas registrar en tus redes sociales, en tu página web o en tus Eso, materiales de marketing. eso te quería preguntar, Renato, en cuanto a tus redes sociales o a tu marketing digital, hablando del marketing digital como tal, porque pues yo sé que es una de las dudas que nos tienen aquí. Y en cuanto al marketing de tus redes sociales, eh, y me baso de pronto en lo que trato de explicar en el audio, en el libro electrónico que les he compartido. Pero tú tienes alguna programación específica para tu contenido. Eh, Me refiero que si tienes tal vez, sabes que vas a publicar en tal fecha, sabes que vas a publicar mañana, sabes que vas a publicar. Y también, por ejemplo, esas anécdotas, esas experiencias que tus clientes o esas reseñas que tus clientes quieren hacer, tú sabes si de pronto, o bueno, tú tienes en tu programación incluir también esas reseñas, porque pues considero que es importante, pero muchas veces lo que yo he encontrado es que lo hacemos como aleatorio, sin entrar tanto a estudiar la composición y la estructura y la química en sí de tu perfil de Instagram, por ejemplo. Hay que entender que tenemos herramientas dentro de cada plataforma que nos permite ver cuántas personas nos han visto, cuántas personas se conectan con nosotros, cuánto tiempo pasan viendo alguna publicación, cuáles son las mejores horas para publicar. Todas esas cosas nosotros muchas veces las pasamos por alto, pero son esas las que nos dan la pauta de qué debemos programar como contenido. Tú como en tu negocio, hablando del residencial, ¿aplicas algo así parecido o tienes ya más o menos la cantidad suficiente de contacto con tus seguidores que ya saben que tú pues vas a hacer cierta cantidad de publicación en un día o en otro? Sí, en ese aspecto nosotros tenemos un community manager que nos ayuda a programar todas las publicaciones de manera quincenal, lo programamos y hacemos una planeación en base a nuestro nicho de mercado, en base a, al conocimiento del mercado que vamos teniendo con los vendedores y uno mismo, ¿no? Con la experiencia que uno va teniendo. Entonces, nos ha ayudado mucho tener una programación y una evaluación semanal de cómo las publicaciones van impactando o van ayudando a nuestros clientes o a nuestros prospectos. Y algo que nos ha ayudado bastante es que no todo lo que hacemos va a tener siempre el mismo resultado. A veces las mismas estrategias pueden tener diferentes resultados. Va a depender mucho de la temporada, va a depender mucho de la situación social, la situación económica. Hay muchos factores que pueden determinar muchos cambios en los resultados. Entonces es importante la revisión
periódica, ¿no? Minuciosa, de cómo se va comportando los efectos de tus publicaciones, de tu contenido en las redes sociales, para poder tomar decisiones rápidas, ¿no? Inmediatas. Nosotros estamos trabajando mucho con eso porque tenemos mucho que mejorar y mucho que crecer en redes sociales, porque los clientes que tenemos por residencial lo logramos más por el comercial, porque tenemos una amistad y una atención tan personalizada con nuestros clientes a través del networking también, porque también son amigos míos, muchos empresarios de networking. Pertenezco a muchos grupos de empresarios acá en Perú, en la Cámara de Comercio, y estoy asociado a varios clubs. Estoy siempre tratando de llevar un networking grande. Llevo muchos cursos especializados donde van empresarios y también genero mucho networking. Entonces, muchos clientes de residencial también son empresarios, que también atendemos sus casas, sus autos, y por el boca a boca los hemos ido creciendo y aumentando nuestros clientes En este momento, ¿cuál es tu red social favorita para clientes residenciales? Para seguir con el tema. ¿O la que te ha ahorita, traído mejores resultados? hasta ahorita Facebook, hasta Facebook. ahora. Sí. Facebook. También hemos experimentado nosotros pues trabajando con otros empresarios aquí, que Facebook sigue siendo una herramienta excelente para llegar a clientes. Y sí, es una herramienta bien poderosa. Sí, total. Listo, perfecto. No, pues mencionabas algo muy importante también, el networking. Yo hice una publicación hace tiempo sobre el networking y creo que cayó bien porque muchas personas no lo consideraban como parte de su estrategia de marketing. Y lo que tú estás haciendo es la viva imagen de lo que se debería hacer como estrategia de marketing complementario. Y ese networking en cámaras de comercio, ese networking en grupos de empresarios locales o del área de tu interés, clubes, ya sea deportivos o de intelectualidad, como lo quieras ver, estar en ese networking es algo que realmente trae muchos beneficios. Yo compartí en algún momento en Instagram una historia sobre un cliente que trajimos solamente con networking. Sabíamos que iba a un gimnasio en particular. Y yo en ese momento no tenía mi negocio, pero trabajaba para alguien más en su negocio y estábamos como tratando de diseñar estrategias para conseguir clientes y nosotros teníamos en la mira un cliente hace tiempo que sabíamos que es el dueño de varios supermercados aquí, de tamaño pues grande, y sabíamos que iba a ese gimnasio en particular. Como yo era el fitness, ¿no? Como yo era yo era el que hacía deporte en el grupo, pues fui el conejillo de indias para traer ese cliente. Y nos tomó alrededor de un mes y medio, entablar la primera conversación con él, porque obviamente yo estaba también desarrollando todas esas habilidades para comunicarme, para romper el hielo con alguien. Lo que decía Renato al principio, leyendo fue que destapé muchas cosas que tenía aquí atoradas, pero aprendí muchas cosas que empecé a aplicar. Y una de esas fue hacer ese networking, rompimos el hielo con esta persona, lo pudimos como sacarlo de ese gimnasio y traerlo de sus ocupaciones a un almuerzo para presentarle la propuesta de valor de los servicios que estábamos ofreciendo en ese momento. Teníamos un diferencial con respecto a lo que ya sabía. O sea, habíamos hecho un estudio bien grande alrededor de esta persona sin que él lo supiera, pero yendo a visitar sus tiendas y todo, para poder tener bases sólidas para ofrecer el servicio. Y llegó el momento en que le pudimos ofrecer el servicio. Le dijimos, esto es lo que vamos a hacer por ti, vamos a cambiarte esto y esto y esto. Y esto es lo que hay. Nos dio la oportunidad en uno de sus supermercados y terminamos en el año que empezamos con él, terminamos con todos los 11 que tiene. Entonces fue pues una estrategia que nos marcó mucho y yo la compartí porque pues realmente fue bastante importante y yo lo recomiendo a cualquiera. O sea, el networking es poderosísimo para tu negocio. Sí, totalmente, Oscar, como tú dices. Y lo que nos ha ayudado a tener más clientes en residencial son los referidos. Hay un protocolo de servicio que nosotros aplicamos, que después de cada servicio tenemos un coordinador de ventas que está monitoreando el servicio desde el antes, el durante y el después. En el antes, bueno, haciendo todas las preparaciones previas de coordinación, puntualidad, que lleguemos a tiempo, que no falte ningún material.
que todo esté perfecto, ¿no? Que toda la planeación esté perfecta. Durante el servicio hay un monitoreo sobre la organización, sobre la planeación del servicio, y en el después hay un checklist, ¿no? De que todo se haya hecho correctamente, que todo esté en orden. Y hay una última parte que es la conformidad del cliente y la encuesta del cliente. Entonces, en esa etapa final, cuando el cliente da su conformidad, cuando dice, sí, todo está perfecto, me gustó tu servicio, ¿no? Y al final da una encuesta, una calificación a nuestro servicio. Entonces, en ese mismo momento, ¿no? En una etapa caliente, como se dice, le pedimos referidos, ¿no? Y le preguntamos también qué le pareció el servicio y le preguntamos cómo pudimos resolver el problema de la limpieza. Entonces, cuando les decimos cómo cataloga la ayuda que le dio Ecolimpio en ese aspecto de lo que nos pidió al inicio, y nos dice, sí, me gustó que fueron muy minuciosos, no sabes cuánto me ayudó, estoy contento, contenta, me resolvieron este problema, ¿no? Y en ese momento hacemos un apalancamiento y le decimos, ¿y te gustaría que podamos ayudar a otras personas que tú conoces, así como te ayudamos a ti con esto, con esto y con esto? Y quizás algún familiar, algún amigo o algo. Y muchas de ellas, porque la mayoría son mujeres, de 10 por lo menos 6 o 7 nos dan una referencia, ¿no? Me dice, sí, te voy a recomendar con mi hermana, que vive acá a 2 cuadras, o que vive acá cerca, o te voy a recomendar con mi amiga, o te voy a recomendar en mi empresa, ¿no? Entonces es importante. 70% de retorno es un buen número. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es importante como empresarios también saber medir cuánto te cuesta conseguir un cliente, ¿no? ¿Cuánto inviertes en publicidad? ¿Cuánto inviertes en tiempo en buscar, dedicarte a buscar clientes? Cuando tú obtienes un cliente por referencia, ¿no? O de otro canal, estás rentabilizando mucho más porque estás ahorrándote toda esa inversión que tienes que hacer de tiempo y de dinero. Y un referido es un cierre prácticamente casi hecho porque una persona que estuvo contenta, que le da el testimonio y que está cercana, que es el mismo perfil, el mismo nicho, es prácticamente un cierre que va a querer tu servicio, ¿no? Por recomendación. Entonces, es muy atractivo. Otra cosa que hacemos también a veces es ofrecer, cuando son clientes no referidos, cuando recién los contactamos, a veces les ofrecemos un servicio gratuito en algún ambiente de su casa, ¿no? Por ejemplo, la cocina, que es el lugar más complicado de la mayoría de las casas, ¿no? Le decimos, demuéstrame, déjame demostrarte el servicio profesional y de calidad que puedo hacer en tu cocina. Si no te gusta, no pasó nada, no me contrates, no me tienes que pagar, no pasó nada. Si te gusta mi servicio, me contratas. Entonces, de los 10 servicios que hacemos, bueno, siempre hacemos un gran esfuerzo, mandamos a los mejores trabajadores, hacemos una gran campaña y de los 10 clientes que tenemos en ese sentido en una semana, los 10 nos contratan y nos recomiendan, ¿no? Porque lograron esa confianza que muchas veces cuesta lograr, ¿no? Entonces también es una opción, quizás hay un costo de por medio, pero también puedes enganchar o tener un producto económico. Nosotros tenemos el servicio de lavado de autos, como les decía, lavamos autos al seco, sin utilizar agua. Aquí en Lima hay muchos edificios, hay un boom inmobiliario y está prohibido, como en muchas ciudades, utilizar agua para lavar los autos, para lavar los vehículos. Entonces tenemos un convenio con varias constructoras que son nuestros clientes también en B2B y tenemos una red de inmobiliarias, de edificios a nivel metropolitano, donde lavamos más de 5.000 o más de 6.000 autos al mes en diferentes edificios, en sótanos, en los mismos edificios. Porque las personas no pueden lavar sus autos en ese lugar porque son lugares muy pequeños, encerrados, no pueden usar agua. Entonces es un nicho muy, muy importante. Muchas veces este producto que es muy económico, que cuesta más o menos como $8 o $10, a veces lo obsequiamos al cliente si nos contrata en un servicio residencial. Le decimos, podemos lavar tu auto o 2 autos gratis si tú me permites lavar o atender tu residencia. Y muchos de los clientes que tenemos que son nivel socioeconómico A, B, no solamente tienen un departamento o una casa, sino tienen 3 o 4 casas, porque tienen la casa de campo, la casa de playa, tienen el departamento, tienen el edificio que quizás es un lugar de trabajo, X cosa. Entonces, ese servicio
de Ecolimpio Autos nos ha ayudado para hacer un engagement con los clientes y captar nuevos clientes, ¿no? Súper, súper aporte y súper los que tal vez estén aquí tomando atenta nota de todo lo que hace Renato para que lo puedan empezar a aplicar, eh, ya sea lo de los autos, los autos o los otros tipos de servicios que se pueden incluir dentro del portafolio. Excelente, excelente aporte. Vamos a seguir entonces aquí para compartir. En estábamos aquí seguía. ¿Algo que aportar aquí, Renato? ¿Algo que nos quieras comentar con respecto a esta información? Sí, un tema muy importante en las ventas, porque puedes tener mucha estrategia, pero si no tienes un embudo de ventas, si no mides todo el proceso que te va a ayudar a conseguir la mayor cantidad de clientes, no vas a tener éxito. Entonces es importante construir un embudo de ventas, ¿no? Tener la mayor cantidad posible de prospectos o de leads que tú puedas conseguir, ya sea por referidos, que para nosotros nos funciona muy bien, clientes satisfechos, redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, todos los medios electrónicos. Y en la medida que tú segmentes tu público objetivo de una manera más específica, más clara, y resuelvas un problema a ellos, y los conozcas muy bien, conozcas sus dolencias, entonces la tasa de conversión va a ser mucho más efectiva, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, más o menos de cada 10 clientes que podemos contactar en general, más o menos logramos una tasa de conversión de 60%, 70% más o menos en el B2C, ¿no? En el residencial. ¿Por qué? Porque como la mayoría son personas, como se le dice en marketing, tibios o calientes, o sea, no son fríos, no son personas que recién nos ven o recién nos conocen, sino son personas que ya vienen recomendadas, entonces la tasa de conversión es mucho más alta. Y ellos se convierten en clientes. ¿Y qué es lo que hay que lograr con los clientes? Una frecuencia de compra, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una estrategia, un plan para que el cliente pueda agendar sus servicios en diferentes frecuencias de tiempo, ¿no? Por ejemplo, le decimos, ya conociendo al cliente, sabiendo qué necesita, sabiendo qué problema tiene, tratamos de programar los servicios por un mes o en los siguientes 3 meses y le podemos aplicar un descuento, ¿no? Del 10 o el 15%, o le podemos regalar una gift card que es el lavado de un auto gratis, ¿no? Entonces, por eso le decía, es importante tener productos que te puedan apalancar para poder generar una mejor tasa de conversión. O hacer también un cross-selling, ¿no? Es decir, hay clientes que necesitan la limpieza de los pisos, ¿no? O un mantenimiento de los pisos. Y si tú observas y conoces a tu cliente y observas que quizás tiene las ventanas muy sucias y quizás están en un lugar alto, le podrías ofrecer quizás la limpieza de las ventanas con un descuento, ¿no? Un 50% de descuento, o le puedes ofrecer quizás otra cosa que pueda necesitar tu cliente. Entonces, es importante también tener una diversidad de productos, de soluciones que te ayude a que tu cliente te compre siempre, que siempre dependa de tu servicio. Pero para eso tienes que conocerlo, para eso tienes que saber qué requiere. Y por ende también la factura promedio o el ticket promedio va a aumentar, ¿no? Si tú solamente vas por un producto y si no indagas, si no preguntas, si no averiguas, entonces con un solo esfuerzo puedes duplicar tu ticket, ¿no? De repente yo estoy acostumbrado solo a ofrecer un producto, no sé, por decir $100, pero si esos $100 en ese momento yo detecto que mi cliente necesite que le ayude en otra cosa respecto a la limpieza, quizás esa factura no va a ser $100, puede ser $150, $200, con un mismo esfuerzo, en un mismo tiempo, con los mismos recursos. Entonces puedes duplicar o aumentar tus ventas aplicando el embudo de ventas, ¿no? Entonces cuando tú creas esa estrategia, conociendo a tu cliente, aplicando las herramientas digitales, teniendo networking, pidiendo referidos, dando un buen servicio y viendo otras oportunidades con otros productos que puedas ofrecer gratis, que no te cuesten mucho dinero o que estén contemplados en tus costos, entonces vas a generar una rentabilidad y un crecimiento mucho más grande y va a hacer que tu negocio incluso no solamente crezca, sino que también sea sostenible en el tiempo, ¿no?
y siga siempre adelante. Muy bien, excelente, excelente aporte. Creo que ha sido demasiado claro el proceso de venta para poder tener un volumen de ventas importante en el negocio. No sé si en este momento haya alguien aquí que tuviera alguna pregunta con respecto hasta dónde vamos. Antes de terminar, si alguien tiene una pregunta, me pueden decir aquí por el chat y ya con Renato las resolvemos. ¿Listo? Si no, entonces continuamos. Listo. Aquí está Renato. Yo, Oscar, algo que quería comentar en el embudo de ventas, es importante también tener metas y números claros, ¿no? Es importante que cada mes o cada trimestre puedas medir tus resultados y mientras más analices tus números, vas a ser más efectivo en tu conversión, ¿no? Si cada día o cada semana o cada mes consigues un número de clientes, pero si tienes una propuesta única de valor, como dijimos hace poco, y mientras que conozcas más tu servicio, mientras más preparado estés y utilices todas tus herramientas, entonces tu tasa de conversión va a ser mucho más efectiva, mucho más rápida y vas a crecer de manera increíble, ¿no? Eso me ha ayudado muchísimo. Ahora yo estoy muy contento con el embudo de ventas porque te da claridad, incluso puedes proyectar tus ventas. Tú puedes generar proyecciones de cuánto puedes vender el próximo trimestre, o cuánto puedes vender a fin de año, o para el próximo año, porque puedes hacer comparativos. ¿Cuánto vendiste el año pasado, o cuánto vendiste el mes pasado o el trimestre pasado? Y puedes comparar y hacer un análisis de dónde estás fallando, qué está faltando. Entonces es importante que cada paso del embudo de ventas se cumpla, ¿no? Para Claro. mayor cantidad de prospectos, mayor número de clientes. Perfecto. Listo. Por aquí en el chat preguntaron que cómo se llama tu empresa, Renato, en Perú. Ecolimpio. Ecolimpio Perú. Ecolimpio. Ahí para que lo busquen en redes sociales o por internet. Ecolimpio Perú. Y Gracias. aquí en tips de ventas, Renato, ¿qué nos puedes ilustrar hoy? Sí, he tratado de resumir algo que siempre me ha ayudado en ventas. Es un método de 3 pasos, de 3 pilares que son claves y son increíbles. Lo más importante, como sabemos siempre en las ventas, es la confianza. Y la confianza se construye de muchas maneras, ¿no? Como por ejemplo tiene que haber coherencia, ¿no? Coherencia con lo que yo digo, con lo que yo hago. Muchas veces perdemos muchas ventas porque a veces prometemos muchas cosas y no las cumplimos, ¿no? A veces con tal de ganar un cliente le decimos, sí, yo voy a hacer esto, te voy a demostrar esto, voy a darte tal cosa, y quizás en la realidad no se cumple o se cumple a medias. Entonces, esa incoherencia genera desconfianza, ¿no? Al revés. Y ese cliente lo más probable es que no te vuelva a comprar y mucho menos no te recomiende. Entonces, ahí pierdes participación, pierdes crecimiento. Es importante la presencia, no solamente la presencia física, ¿no? De estar bien aseado, tener eh, una ropa adecuada, un uniforme adecuado, sino también tener presencia en redes sociales, como dijimos, ¿no? Que el cliente nos pueda ver que estamos presentes en diferentes ámbitos, tanto en el físico como en el digital. Obviamente una buena imagen en todo sentido es importantísimo, como se dice, todo entra por los ojos. Entonces, si ellos ven que tú tienes, si eres impecable, ¿no? En tu imagen, en tu vocabulario, en tu uniforme, con tus materiales, que estén ordenados, que estén limpios, en todo sentido de la palabra, si tienes una muy buena imagen que va alineado a la limpieza, porque vendemos limpieza, y cuando hablamos de limpieza hablamos de salud, de imagen, de orden, entonces va a ser mucho más fácil generar confianza. Hay muchas maneras de mejorar la imagen también, ¿no? De tener un photocheck, ¿no? O tener el nombre en el uniforme, tener el uniforme impecable, ¿no? Los colores también deben ser alineados de acuerdo a tu marca, ¿no? Mientras más sobrio, mucho mejor. Otra parte importante que genera mucha confianza es la inteligencia emocional, el saber escuchar al cliente. El éxito de las ventas es 80% escuchar, 20% hablas o propones soluciones.
Pero muchas veces como empresarios o cuando estamos en ventas, queremos hablar demasiado y no estamos atentos a esas indicaciones, a esas sugerencias de los clientes donde puede estar ahí el éxito de la venta, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, observando, escuchando, viendo cómo te dice el cliente lo que necesita, ¿no? Hay gestos, hay ademanes que te dan una comunicación mucho más clara de lo que está diciendo. Es importante hacer preguntas claves, ¿no? Preguntas que te ayuden a resolver las dudas del cliente. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o si falta algo que quiere decir. Preguntas que me gustan hacer es, por ejemplo, ¿qué es lo que más valoras en un servicio de limpieza? Es algo que siempre me gusta hacer. Y cuando lo tomo y tomo nota, trato de cumplir y dar en ese aspecto, ¿no? Si el cliente me dice, lo que más me preocupa es que se demoran mucho en limpiar mi casa, ¿no? O me preocupa que la seguridad, de repente que el personal esté bien capacitado, que sepa hacer su trabajo de manera segura y adecuada. Entonces, cuando me enfoco en las preguntas, es mucho más práctico la venta. Muchas veces me gusta preguntar, ¿para cuándo planeas tener el servicio de limpieza? ¿Para mañana? ¿Para esta semana? ¿No? Mientras más pronto, mejor. ¿Cuál es el principal problema que quieres resolver con tu servicio de limpieza? ¿No? Y cosas así. ¿Quién toma la decisión? ¿No? Cuando es un B2B sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién toma la decisión? ¿La tomas tú? ¿Para cuándo planean tomar la decisión de esta propuesta o cuando yo te presente mi propuesta? ¿Qué es lo más determinante para que tú puedas tomar la decisión de la propuesta que te pueda entregar? Bueno, la mayoría dice precio, ¿no? Pero si tú sabes escuchar, si tú sabes cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que le fastidia al cliente? El precio va a ser lo final, o va a ser lo último que se va a ver. Y vas a poder cobrar un precio justo, un precio rentable para tu negocio. Entonces, Correcto. tienes que mostrar, ¿no? Demostrar evidencias también, ¿no? Resultados de lo que has hecho con tus clientes, videos, demostraciones, entre otras cosas. Ok, perfecto. Y bueno, el segundo paso es demostrar valor al cliente, ¿no? Y el valor siempre está anexado a las emociones, ¿no? Si tú sabes que el cliente, por ejemplo, tiene problemas porque su casa es un desastre, sus hijos son un terremoto, son recontra inquietos y su casa siempre está en un caos, entonces le puedes decir, imagínate tener tu casa en orden, ¿no? Todo impecable, a pesar de que tus hijos son inquietos, pero imagínate ese momento, ¿no? De saber que tu casa está en orden y que tú puedas descansar, que tú puedas darte un tiempo libre, que puedes hacer lo que tú más quieras. O sea, vivir las vivencias que queremos que el cliente pueda vivir, ¿no? Trasladarlo, ¿no? Y emocionarlo con lo que puede lograr con nuestro servicio, ¿no? Recuerden que las emociones son las que generan pensamientos, es decir, en este caso, alguien está estresado porque no tiene su casa limpia y seguramente va a tener una visita mañana. Esa Exacto, emoción le genera un pensamiento y ese pensamiento es necesito ayuda y esa ayuda y ese pensamiento genera la acción. ¿Cuál es la acción? Voy a llamar a Ecolimpio Perú, que ya me han ayudado o me hablaron de ellos. Entonces es exacto. importante entender ese tipo de emociones que conllevan a esa acción para poder agregarle valor y poder ser la diferencia, ¿no? Cuando los clientes lo estén buscando. Uh Sí. -huh. Quiero contar una historia de éxito. Fue cuando un cliente estaba celebrando el aniversario de su empresa antes de la pandemia. Y cuando me mencionó y le pregunté, ¿no? ¿Cuál es el propósito o qué es lo que necesita con respecto a la limpieza? Y me dijo que era el aniversario de su empresa. Y le pregunté, ¿cuántos años cumplen? ¿No? ¿Y cómo fue que emprendiste? Y al final me contó con tanta emoción el que ya iban a cumplir, creo, como 20 años más o menos, una persona un poco mayor, y me contó con tanta satisfacción que ya logran 20 años. Y le hice otras preguntas sobre su negocio, sobre cómo le había ido y anécdotas que había tenido. Y le prometí que iba a tener la mejor celebración o el mejor aniversario porque nosotros íbamos a acompañarlos no solamente en el antes, sino también en el durante y el después del evento, porque era una fiesta muy grande, ¿no? De muchos visitantes, empresarios, personas muy reconocidas, incluso iba a salir en la televisión
y había pues mucho compromiso, ¿no? Y, y lo más difícil era que estaban contra el tiempo. Solo tenían unas cuantas horas para tener todo limpio y ordenado para su evento, porque la persona encargada había tenido un problema de salud y no pudo terminar de concretar este servicio con otro proveedor. Y el otro proveedor de limpieza le dijo que no podía atenderlo porque era muy pronto, ¿no? Y no tenía la capacidad de resolver esa situación. Entonces me llamaron a mí, fui inmediatamente porque era un referido también, conocía al empresario, al dueño, y le dije que no se preocupara, que teníamos la capacidad para resolver su problema en un momento tan especial como su aniversario de 20 años. Gracias a Dios todo salió bien, llevé a todo mi equipo de trabajo, éramos como más de 15 personas, nos quedamos prácticamente mañana, tarde y noche, todo ese día hasta el final que terminó, hasta amanecer. Y cuando nos reunimos al día siguiente para que el cliente pudiera dar su informe, si estaba conforme o no con el servicio, fuimos con un supervisor también para que nos dé la encuesta, si estaba contento o no con el servicio, y para que puedan hacer el pago correspondiente. El cliente se emocionó y dijo de que gracias a nosotros el éxito de su fiesta se había llevado con bien, porque no tenían otra manera de hacerlo, no había nadie que lo haga y que lo haga tan bien, ¿no? Con máquinas, con equipos, con la cantidad de personas, y se sintió acompañado, se sintió que estuvimos en un momento tan crucial y se sintió feliz, ¿no? Feliz, incluso nos hizo partícipes del aniversario, a los trabajadores de limpieza les dieron obsequios y nos dio muchos referidos también, y hicimos muchos negocios. Sigue siendo un cliente muy importante para nosotros. Entonces las emociones son muy importantes, ¿no? Saber detectarlas y saber trabajarlas para el bien del cliente y para el bien de uno, porque se trata de ganar, ganar, que el cliente gane y que nosotros también ganemos, ¿no? Excelente historia, Renato. Muy amable por compartirla y excelente, excelente anécdota. Gracias, gracias. Bueno, y finalmente el cierre, cuando aplicamos la confianza y le damos valor al cliente a través de emociones, experiencias que generen historias y que nos diferenciemos de la competencia, entonces el cierre cae por sí solo, es una consecuencia, es causa-efecto. De todas maneras hay que ser agresivo comercialmente hablando, ¿no? Como indicando cómo prefieres pagarlo, ¿no? ¿Prefieres hacer una transferencia bancaria? ¿Prefieres pagarlo de esta manera? ¿Te parece si hacemos una orden de compra o te parece si hacemos un contrato? ¿Qué te parece mejor? ¿No? Preguntas claves que son agresivas, directas, pero a la vez son cordiales y generan un compromiso con el cliente, ¿no? Si sabes que ya generaste confianza y valora tu servicio y está dispuesto a asumirlo y a pagarlo, entonces el cierre es simplemente por añadidura, ¿no? Y en los casos que no se da, es importante hacer un seguimiento, ¿no? Muchas veces hay muchos clientes que nos han dicho que no, o que no pueden, o X cosa, y es importante hacer un seguimiento, es importante tener registros de ventas, ¿no? O un CRM, ¿no? De qué pasó con ese cliente que no me compró hace un año, o hace 6 meses, o hace 3 meses, o hace un mes. Quizás ese cliente está volviendo a necesitar tu servicio y no lo sabemos. Y le puedes dar la oportunidad de darle un servicio, ¿no? Decirle, te propongo, ¿qué te parece si tenemos una conversación, una relación comercial, y para ello te propongo un servicio gratuito de tu cocina o un servicio de tu auto gratis, ¿no? A través de una gift card o cosas así, ¿no? Entonces generas credibilidad, confianza y la venta es mucho más efectiva, ¿no? Esa es un poco mi experiencia, Oscar. Espero haber aportado un granito de arena con ustedes, con mucho cariño, y nada, un gusto de estar aquí con ustedes. No, Renato, pues el gusto es para mí y para todos los que estamos aquí. Creo que ha sido de muchísimo, muchísimo valor todo lo que nos has compartido. Se nota que de verdad el negocio tuyo es un éxito, no por lo que tú aportas en la industria, sino por todo lo que atrás de ese negocio existe, que es una cabeza con la seriedad, la capacidad de entender el negocio, con la capacidad de
buscar herramientas que les sirvan para crecer, y se nota que de verdad tu negocio va a prosperar mucho más, por lo cual te felicito. Me alegra que hayas estado aquí con nosotros. Desde que aceptaste la invitación sabía que iba a ser una súper información la que nos ibas a traer, y pues nada, agradecido contigo, con todas las personas que se han conectado. Pues nada, no sé si quieran alguno de ustedes darle alguna opinión, o quisieran de pronto hacerle alguna pregunta a Renato en este momento para habilitarlos. Alguien que me levantara la manito. Los que no tienen cámara, pues ni modo, pero pues tal vez Ana, Juan, que están ahí conectados, ¿tienen alguna pregunta para Renato? ¿Todo bien? Listo, perfecto. No, pues me alegra, Renato, de nuevo. Mil y mil gracias por tu aporte, mil gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Yo sé que en Perú no es que sea tan temprano en este momento, y en algunas partes de los que nos acompañan hoy tampoco está tan temprano, pero eso habla mucho del compromiso que tenemos con este negocio, del compromiso que tenemos con que los negocios salgan adelante, de aprender mucho más, porque pues como decías desde el principio, si tú te capacitas, tu negocio va a crecer también. Entonces, de antemano, y un fuerte abrazo para ti. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Mañana, último día, espero que también la información de mañana que les traigo yo, pues sea de mucho valor para ustedes, y que sigamos con mucho éxito en nuestros negocios de limpieza. Y muchas, muchas, muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Gracias, Gracias. Renato. Un Gracias. gusto. Nos vemos. Gracias.